Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de el canje de deuda por naturaleza. Algo anticipamos la semana anterior, pero vamos por más detalles. ¿Qué significa? Si podría aliviarnos, ayudar en algo a la reconstrucción de los ecosistemas dañados, los ríos contaminados, el desmonte del cual hablábamos hace un rato, la desertificación. Durante los últimos 40 años, algunos gobiernos de la región negociaron canje de deuda por naturaleza. Hay experiencias en Bolivia, en Costa Rica en los años 80 y ahora en Ecuador. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué significa canje de deuda por naturaleza? Convidamos a Esteban Brenner, que es experto en finanzas sostenibles en organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de desarrollo internacional. Está trabajando en más de 20 países de América Latina, en África, en el sudeste asiático, y una de sus especialidades es esta cuestión justamente. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, podemos partir de un ejemplo concreto, un país, determinado país, que debe una cantidad de millones de deuda a diferentes gobiernos o a privados, y parte de eso podría pagarlo con mejoras en su propio país. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el sistema? Sí, muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación al programa. Pues un canje de deuda por naturaleza lo que significa es que un gobierno deudor recibe un descuento en su deuda externa a cambio de utilizar parte de los recursos de esa reducción de la deuda en actividades de conservación. Como usted me apuntaba bien en la introducción, hay una larga lista de países que han hecho este tipo de transacciones. En los últimos 20 años, la mayoría de ellas han sido entre gobiernos, es decir, entre un gobierno acreedor y un gobierno deudor, con deuda bilateral pública no concesional. ¿Esto qué quiere decir? Es usualmente deudas que se originan de proyectos de cooperación y desarrollo internacional, no deuda comercial. Existe otra modalidad donde también se utiliza deuda comercial y para hacer esta misma lógica. La distinción principal es que en los cajes de deuda con deuda comercial es necesario poner plata en la mesa para lograr la transacción. En el caso de las deudas bilaterales o entre gobiernos, por lo general, dada que las condiciones son más blandas, más flexibles, y si hay voluntad política del gobierno deudor, hay la posibilidad de hacer estos descuentos sin necesariamente tener que poner plata sobre la mesa, para ponerlo en términos más simples. En este momento... Hay que poner plata sobre la... No, quería preguntarte sobre esto para no irnos de la cuestión. Cuando hay que poner plata sobre la mesa, ¿quién le paga la diferencia a los acreedores? Ok, en el caso estamos hablando de la deuda comercial o de origen privado, por lo general se busca algún donante, una organización sin fines de lucro internacional, puede ser incluso hasta un gobierno amigo, entre comillas, que ponen estos recursos. Es el ejemplo de las Islas Seychelles, en el Mar Índico, en donde una organización que se llama The Nature Conservancy puso plata que recaudó con donantes privados justamente para cancelar deuda privada. Hay otro ejemplo que está en proceso, que es en el caso de la isla del país de Belice, en el norte de Centroamérica, en donde también está un proceso de negociación similar. Ahora, en nuestros países nos resulta bastante, como sabrás, dificultoso organizarnos para dar de comer u ofrecer trabajo. ¿Cómo haríamos para ser custodios de la naturaleza, ese bien superior tan
inabordable que parece a veces. ¿Quién garantizaría que esos fondos van a ir hacia la regeneración de la naturaleza y su efectividad? Muy buena pregunta, porque eso es justamente mi trabajo. Yo me encargo junto con otros colegas en estructurar toda lo que llaman la gobernanza, las reglas del juego, si se quiere, para establecer metas, objetivos y métricas para poder medir los impactos positivos que se logren con estos recursos. Una figura que se ha utilizado mucho son los fideicomisos, o lo que se llaman los fondos ambientales, que en la región latinoamericana existe una amplia gama de fondos, ahí existen más de 40. En el caso de la Argentina no tengo conocimiento que haya alguno, pero incluso están agrupados en una red latinoamericana que se llama REDLAC, y ellos son instituciones, hay de diferentes naturalezas, hay público-privadas o hay privadas, pero al estar reguladas e inscritas en los países tienen exigencias de transparencia y rendición de cuentas, y normalmente estas tienen consejos o juntas directivas ad honorem de gente que voluntariamente ayuda a gestionar estos recursos, y han dado resultados muy buenos en la mayoría de los países, porque se asegura esa transparencia. Segundo, la primera pregunta que usted me hacía de esta dicotomía entre desarrollo humano y medio ambiente o conservación, es una falsa dicotomía. De nada nos sirve tener mucha plata si no tenemos recursos naturales para los cuales vamos a vivir. Yo entendiendo, claro, que por supuesto en nuestra región, especialmente en este contexto post-pandémico, los índices de pobreza y desempleo se han disparado, eso no lo podemos negar. Sin embargo, el uso de estos recursos puede ayudar a generar empleos y actividades en áreas de conservación, o en áreas protegidas, o en áreas naturales, en donde justamente los empleos son muy escasos por ser zonas alejadas por lo general de las grandes ciudades o las urbes. Entonces, si se piensa bien, si se estructura bien, uno puede poner a las comunidades a trabajar en actividades de conservación y al mismo tiempo generar empleos y oportunidades para la gente. Cruz. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Cruz Roax te saluda. Buen día. Hola, buen día. Cuando hablamos de canje de deuda por naturaleza, esta explicación sintética, ¿quién lo impulsa? ¿Está enmarcado en algún acuerdo internacional? ¿Hay determinados organismos que se ocuparon de ponerlo en agenda? ¿Cómo es que surge? ¿De dónde existe? ¿De dónde viene? Esto se originó en los años, como apuntaban al inicio, en los años 80, principalmente por organizaciones, fundaciones, principalmente de los Estados Unidos, en coordinación con los gobiernos, porque yo quiero hacer hincapié en este tema. Un canje de deuda no se puede dar si el gobierno deudor no está de acuerdo. Esto no es una imposición de afuera. Entonces, lo que las organizaciones sin fines de lucro o fundaciones lo que hicieron fue conseguir recursos filantrópicos para apoyar el diseño y el lanzamiento de los canjes de deuda, que va muy de la mano con estas instituciones que yo les mencionaba, los fondos ambientales, que son estas estructuras público-privadas que se utilizan para administrar los recursos. Porque, vamos a ser bien honestos, muchos de los donantes filantrópicos no quieren simplemente darle un cheque en blanco a los gobiernos. Entonces, esta figura de estos fondos ha servido para canalizar los recursos en coordinación con los gobiernos deudores. Y quiero hacer nuevamente hincapié en este tema. Entonces, se originó en los 80s con la crisis de deuda que hubo en América Latina. De hecho, los primeros canjes de deuda fueron en América Latina, fueron en Bolivia, fueron en Costa Rica, Ecuador, dado digámoslo así, la situación tan complicada y extrema que hubo. Hay un aspecto un poco paradójico, porque muchas veces los países que están en peor situación económica son los que tienen más facilidad de hacer canjes de deuda. ¿Por qué? Porque su deuda, al no poder pagar, es más barata. Entonces, al ser barata,
si se logran conseguir recursos filantrópicos, uno puede comprar más de esa deuda para aplicarlo en estos canjes de deuda. Es un poco irónico, pero Ahora, bueno, esa es la realidad de las seguir, finanzas de la deuda externa a veces. No, pero creo que te tomaste el desafío de explicarlo simple y estamos en esa línea. La verdad es que te vamos siguiendo y para seguir entendiendo cómo esto queda plasmado, ¿no? Cómo queda registrado en la historia de cada país. ¿Esto se enmarca a su vez en algún acuerdo? ¿Queda el registro en algún ente u organismo? Claro. ¿O es algo que, digamos, existe como temática general, pero no está enmarcada por ningún sujeto tácito? Ok, no existe, digamos, como estos son acuerdos entre gobiernos o entre privados y gobiernos deudores, no está, digamos, no está regulado por el derecho internacional convencional, si se quiere. En el caso de los acuerdos, de los cajas de deuda entre gobiernos, existen acuerdos entre gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos tiene una ley específica y eso es algo interesante en el caso de los Estados Unidos, que ellos sí tienen una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes pueden ir cuelgan en internet todos los documentos de los canjes, ustedes los pueden descargar y se pueden leer. Y existe incluso rendición de cuentas en el Congreso de los Estados Unidos todos los años de cuánta plata se usó y en qué se usó. Entonces, yo creo que quizá es el gobierno que lo ha abordado de la manera más sistemática. Otros gobiernos, como el gobierno de Alemania también tiene un proceso un proceso para hacer canjes de deuda, quizá no tan abierto como el de los Estados Unidos, pero también el Parlamento alemán, el Bundestag, también tiene un proceso. Entonces esos documentos se pueden encontrar entre privados. Es un poco más complejo porque al ser privados no necesariamente esos contratos se pueden, digamos, encontrar en internet. Esteban, tenemos un minuto final. ¿Te animás a contarnos cómo es la dinámica en Galápagos? ¿Cómo es la operatoria que se está haciendo ahí en Ecuador? Honestamente no estoy involucrado en esto. Sé un poco por la prensa de que se está hablando de cerca de $300 millones con varios acreedores, pero honestamente no tengo el detalle. Sí te puedo decir que, por ejemplo, estamos trabajando en un canje de deuda en este momento con el gobierno de Perú. Hay una negociación que está iniciando con la nueva administración del gobierno peruano y esperamos dar noticias en los próximos meses. Buenas noticias, esperamos. Dale, ahí volvemos a contactar con mucho gusto. Muy agradecidos por este rato con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden cualquier cosa si quieren que conversemos de estos temas. Gracias. Sí, claro. Esteban Brenner es experto en finanzas sostenibles y nos ha hablado sobre el canje de deuda por naturaleza, y parte de su trabajo es justamente eso, tratar de ordenar a los gobiernos y a los privados para que haya garantías de este canje, cómo se va a hacer, cómo van a ser los mecanismos de control y en definitiva cómo se desarrollará. Tiene que ver con la necesidad de regenerar nuestros territorios, el agua, los mares, las montañas, todo aquello que la actividad humana ha ido de algún modo desdeñando. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.